Dios comienza a revelarse, Dios comienza a tratar con la gente. Se acabaron los cultos muertos y apagados. Aleluya, porque necesitamos fuego del Espíritu Santo. Santidad de Dios. Aleluya, Dios mío, Señor, por donde me quieras llevar, cuantos adoran la gloria de Dios del cielo. Pero es necesario adquirir una experiencia personal, verdadera y concreta, alabado Dios para siempre. Una experiencia que podamos adquirir en ella firmeza para servir a Dios todo el tiempo. Alabado Dios en esta hora. Y Moisés se acercó allí. Vamos a ver un momentito el pasado de Moisés. Sí, Dios tenía propósito. Prepárame una. Alabado Dios para siempre. Dios tenía propósito. Pero la vida de Moisés, aunque se le había hablado del Dios omnipotente, su madre lo instruyó y luego lo entregó a la hija de Faraón. Hermano, estaba lleno de obras y de cosas que a Dios no le agradaban. Dios me ha sacado de aquí y me llevó para aquí. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Y había un propósito. Hay gente que Dios tiene propósito, además de salvarlo, y que quiere hacer cosas maravillosas con su vida. Pero es necesario quitar todo aquello, alabado Dios, lo que impida que Dios se glorifique y que Cristo sea formado por completo en ese corazón. En una ocasión, alguien le preguntó a un arquitecto cómo hacía sus estructuras. Y él, una competencia de arquitectura, alabado Dios para siempre, se me fue la palabra, no era arquitectura, pero tiene que ver de esta gente que tallan, alabado Dios para siempre. Él dijo que de una roca grande que había allí iba a tallar un caballo. Y le preguntaron, ¿cómo usted esto que no tiene forma, usted va a formar un caballo? Y él le contestó, para mí es fácil. Yo voy a quitar todo lo que no se parezca a un caballo. Y cuando yo termine, va a aparecer un caballo. ¿Cuánto pueden adorar a Dios? Y así es Dios con nosotros. Aleluya. Dios va a quitar en nosotros todo lo que no se parezca a Él. Y cuando termine con nosotros, nos vamos a parecer a Él, hermanos. ¡Oh, gloria a Cristo! Mi alma te alaba a Dios en esta hora. Juan dijo, porque aún no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser, pero cuando se manifieste, seremos tal como Él es. Hermano, y cuando Moisés se acerca, escucha la voz de Dios. Es necesario, hay que acercarse, hermano. Necesitamos un acercamiento a la presencia de Dios. Aleluya. Necesitamos adquirir la experiencia, glorias que nos sostengan, alabado Dios, en la realeza de la verdadera voluntad de Dios, alabado Dios, haberle conocido, porque el que vuelve acá dice la palabra que no le ha visto y jamás le ha conocido. ¿Cuántos pueden adorar la voz? Adora la gloria de Dios del cielo. Y Moisés se acerca y escucha la voz de Dios. Y le dice, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Alabado sea Dios. Es importante responder al llamado, porque Dios llama para capacitar, para orar, para transformar, pero son pocos los que responden. Alabado sea Dios. Y entonces escucha la voz de Dios que dice, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. ¿Cuántos adoran? Estoy sintiendo presencia del Espíritu Santo. Eso es, ay Dios mío, Señor, mi alma te alaba a Dios. El lugar en el que tú estás, ay Señor, es tierra santa. Aleluya. Oh, y la iglesia se ha metido en ese terreno. Aleluya. No todos se van a quedar con nosotros. Vienen multitudes. Se me ha la mala guarda. Es una multitud de gente que viene y que Dios también me lo ha mostrado para esta iglesia, pero donde hay santidad de Dios, al que le gusta chamar por las cosas de Dios no se acerca. El que no toma las cosas de Dios en serio, el que no tiene el encuentro con Dios en
sandalias, le dice el Señor. Hermano, las sandalias de Moisés representaban la vieja vida, la vida de Egipto. Que cuando Moisés llegó a tierra de Madián siendo hebreo, las hijas de Jetro, de Reuel, le dijeron: encontramos un egipcio que nos defendió cuando brevábamos las ovejas y nos defendió, y por eso llegamos tan pronto en esta tarde. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Oiga, no dijo encontramos un hebreo del pueblo del Omnipotente, dijo encontramos un egipcio. Oiga, no tenía parecer a la gente del pueblo de Israel, porque Moisés había sido un príncipe de Egipto, hermano, y parece que andaba como los egipcios, hablaba como los egipcios y se vestía como los egipcios. ¿Cuántos adoran la gloria del Dios del cielo en esta hora? Aleluya. Pero Dios nos llamó, alabado Dios, para siempre, con propósito de cambio, de bendición, alabado Dios. Nos llamó con propósito de liderazgo. Bendito sea Dios, pero tenía que ser ejemplo, tenía que haber una transformación en aquel encuentro. Oh, gloria sea Dios para siempre. En la lección próxima que viene de la escuela bíblica, el tema, uno de los temas es que Dios habla a quien sea, no importa. Yo creo que a Dios sí le importa a través de quien habla. ¿Cuántos adoran? Alabado sea Dios para siempre en esta hora. Bendito sea Dios. Aleluya. Cuando la mula de Balán, en el capítulo 22 del libro del Número, hasta por el mismo Balán se hubiera hablado el mismo si Dios hubiera querido, pero prefirió hablar por la mula, porque aquel hombre estaba lleno de toda maldad. Aleluya. Lleno de lucro, lleno de brujería, lleno de cuantas cosas. Alabado Dios para siempre. Prefirió Dios hablar por aquella mula sin racionamiento para refrenar la locura del profeta. Y este pueblo está infestado de eso. Cuando adora la gloria de Dios. Pero Dios está llamando gente para transformarlos, mire, para cambiarlos, para poner su gloria en ellos. Alabado sea Dios, dando experiencias de fuego, de poder. Ay, Señor, Dios me empezar completo. Eso adora la gloria de Dios, hermano. Y Moisés quita el calzado de sus pies. Cuando Moisés decidió escuchar, hacer caso de la voz de Dios, se quitó la sandalia, dejó el pasado atrás. Hermano, hay que dejar el pasado atrás. Aleluya. Pablo dijo a los filipenses: olvidando ciertamente lo que queda atrás, vestiendo a lo que está delante, al blanco de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, y cuando Moisés deja ese pasado atrás, representación de dejar aquella sandalia, Dios se identifica con él y le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y he descendido. Aleluya. Oiga, aleluya, qué importante era Moisés para Dios en aquella hora. Dios se tomó el privilegio, la molestia, alabado sea Dios, de descender él mismo. He descendido para librar a mi pueblo de mano de los egipcios, porque he visto su duro trabajo, su opresión, como sirven, y he escuchado su clamor a causa de sus angustias, y he descendido en esta hora para alimentarlo. Ay,